Hola, yo soy Cecilia Salazar, bienvenida a este espacio que he creado especialmente para nosotras. Se trata de Oxitocínicas, un podcast donde exploramos el placer de ser mujeres, el poder del cuerpo femenino y la maternidad vivida desde el gozo y la conexión. ¿Te suena? Aquí conversamos sobre el poder único del cuerpo femenino, sobre esa sabiduría ancestral que nos conecta con nuestras raíces y sobre cómo es posible vivir una maternidad plena, consciente y placentera. Si te reconoces en esta energía, si te sientes oxitocínica o si quieres aprender más, acompáñame en este viaje, nuestro viaje de autoconocimiento y de empoderamiento. Suscríbete a mi canal, activa la campanita, comenta, comparte y nos vemos en Oxitocínicas. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas hoy al primer capítulo de esta serie de podcast llamado Oxitocínicas. Un espacio especial creado para celebrar el poder del cuerpo femenino, para celebrar esa sabiduría ancestral, esa conexión con nuestras raíces, compartir historias y experiencias para gozarnos esa maternidad y esa feminidad. Y este capítulo no puedo estar más emocionada porque va a nacer, está siendo inaugurado con la presencia de una gran amiga, una dula, colega de dula, pero al mismo tiempo es una mujer que admiro mucho y yo voy a dejar que ella se presente también en su momento, pero a ella le gusta hacerse llamar como guardiana de matresencias. Fíjense qué interesante, ya vamos a hablar de eso también, y es Michelle, que además de ser dula, fue una mami embarazada hace unos años que yo tuve el honor de dulear y de eso vamos a hablar hoy también. Así que bueno, Michelle, bienvenida a este espacio que es tuyo, gracias por estar aquí. Este encuentro es bastante místico porque hemos coincidido de Panamá, de Tenerife a Madrid y las vueltas que da la vida. ¿Cómo estás? Hola, mi Ceci, muy emocionada de estar aquí, gracias por esta invitación. Es un placer poder estar conociéndote y compartiendo este primer episodio de Oxitocínicas. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Y es que aquí queremos compartir sobre cómo esas decisiones y cómo esos despertares que vienen de la maternidad nos van llevando por caminos que a veces no imaginamos, pero a lo mejor los intuimos. Y vamos a empezar por allí, vamos a empezar por ¿qué es una dula? A lo mejor muchas de las personas que están siguiendo este contenido están familiarizadas con la idea, pero para ti, ¿qué significa ser dula? ¿Y cómo te transformó ese acompañamiento que tú pudiste recibir cuando trabajamos con Azul? Ok. Para mí, ser una dula es esta mujer que comprende todo lo que está pasando contigo en todos los niveles mientras estás en embarazo, mientras te estás comenzando a preparar para el parto. Es esta mujer que te sostiene, que te entiende, que entra contigo a ese mundo mientras estás como comenzando a transformarte y estás empezando a entrar en esta metamorfosis femenina que vivimos cuando quedamos en embarazo. Y es como esta figura que te sostiene, que te materna, que te brinda información, que te acompaña a conocerte en esta nueva etapa a la que estás naciendo como mujer madre. Para mí eso es una dula. Y a mí me encantó cuando llegué a tu página de Mamá Mística porque realmente yo quería comprender qué era lo que estaba ocurriendo conmigo también a nivel espiritual. Y me encantaban todas las prácticas que me dejabas como semana a semana, como los ejercicios, donde podíamos también integrar eso que estaba pasando y como darle un lugar a la parte espiritual. Sí, porque yo creo que hay como una mirada del embarazo que es muy científica, ¿no? Es como que, bueno, estás en tal semana, pasa esto, y lo primero que hacemos es ir a Google y ver qué está pasando. Como la aplicación, la típica como aplicación. La típica aplicación, bienvenida a la semana no sé qué. Pero tú dices, pero ya va, pero esto que estoy sintiendo no me lo dice aquí la aplicación, ¿no? No dice que de repente en esta semana me voy a sentir o de qué maneras puedo yo navegar mis emociones en ese momento, ¿no?
Y después de que tú disfrutaste y viviste ese acompañamiento, decidiste hacerte dula y formarte como tal, ¿no? Que eso es algo que veo que pasa mucho. Bueno, a mí me pasó de esa misma manera, o sea, fue como, bueno, no de esa misma manera, sino que la maternidad me llevó a formarme como dula, ¿no? Cuando te das cuenta de, como de esas cosas que tú quieres entender mejor y te das cuenta de las cosas que no te han contado del todo y dices, pero ¿por qué esto nadie me lo ha dicho, no? Y entonces nace como ese deseo de ayudar a otras mamás a quitarse ese velo, ¿no? Y decir, oye, mira, navégate, estoy aquí para ti. Pero ¿cómo fue ese proceso tuyo de decir, y ahora la dula la dula que eres, ¿no? El primer llamado fue con mi primer embarazo con Alana y con la primera dula que conocí, que fue Diana, en ese embarazo. Cuando comenzamos el acompañamiento, yo comencé a conocer este rol y esta figura que no conocía hasta ese momento, y para mí era la labor más noble que había visto. O sea, cuando ella venía a mi casa, me hacía masajes, me preguntaba cuáles eran los miedos, se sentaba conmigo, como que abría el espacio y le daba lugar a esto que no podía hablar con nadie. Y verla en mi parto, o sea, ver cómo su entrega en ese momento y cómo se volvía una conmigo, fue algo que me marcó muchísimo. Y era como, wow, esta es la labor más noble que existe en el planeta Tierra. Pero para mí era algo como inalcanzable, era como, admiro mucho esto y admiro mucho las dulas y este rol, pero bueno, o sea, no sé si es un sueño que se vaya a cumplir en esta realidad. Y con mi segundo embarazo, cuando llegaste tú y empezó a hacer este acompañamiento más como desde el lado espiritual, ahí se abrió como otro llamado. Era como, yo siempre me he sentido llamada a acompañar transformaciones. Y era como, esta es la mayor transformación que podemos vivir las mujeres y que puede vivir un ser humano. Y explorar esta transformación en otras esferas, no solo física, no solamente psicoemocional, sino también a nivel espiritual. Fue como, yo quiero esto, yo quiero acompañar como Ceci acompaña, yo quiero acompañar, yo quiero que ese sea mi trabajo. Y también después de vivir los partos en casa, fue como, quiero compartir esto con otras mujeres, quiero que se puedan abrir a esta posibilidad, porque algo que ocurrió conmigo en mis partos fue que, y esto es algo que comparto mucho, para mí ese momento en el que decidimos como parir en casa y como sin anestesia, es como poder entrar de alguna forma en este portal vida, muerte, vida, y es como ponerme de frente con esta realidad de nadie puede morir por mí, pero nadie puede parir por mí tampoco. Y cuando estás en ese momento y es como, yo quiero parir en casa, entonces voy a surfear todo lo que esto conlleva, y cuando lo logras es como retomar. Yo siento que es como el 80% del poder que hemos ido entregando, y cuando reclamamos esa soberanía y hacemos el parto nuestro, es como queremos reclamar, es como que nos abrimos ya después a reclamar muchas otras, y bueno, o sea, como poder reclamar esa parte de mi poder fue algo que también me inspiró muchísimo a poner esa información, toda la información que yo adquirí contigo, que adquirí con Dianis, y mi experiencia, el haberlo vivido con otras mujeres. Eso fue lo que me llevó a este camino. Increíble, porque ahora tú estás con un proyecto, ¿verdad? Bueno, muy interesante, que me gustaría que compartieras aquí un poco sobre, bueno, ese placer que sientes en entregar tus servicios de esa manera, ahora dedicada a la matresencia, ¿no? Cuéntanos un poco qué significa matresencia y para que nos entendamos todas aquí.
Bueno, la matresencia es este tránsito femenino que vivimos las mujeres cuando nos convertimos en madres. Comienza en algunas mujeres antes de quedar en embarazo, cuando empieza a llegar a ellas la idea de quiero ser madre, y empiezan a cambiar prioridades, hábitos. Entonces, en ese momento empieza a haber una remodelación cerebral. En otras mujeres empieza en el momento en el que quedan en embarazo. La matresencia es el periodo de tiempo que tardamos las mujeres en adaptarnos a este nuevo rol al que nacemos. Cuando nace nuestro bebé, son todos los cambios que vivimos a nivel físico, hormonal, cerebral, socioemocional, espiritual, energético, cuando estamos en esta transformación. Dice una divulgadora por ahí que la matresencia es el evento endocrino más drástico de la vida humana. Y para mí la matresencia es una metamorfosis femenina y como de las más profundas metamorfosis femeninas, donde podemos ver cambios muy visibles en todas las esferas, pero a nivel invisible también está habiendo una transformación muy profunda de la que no se habla mucho. Te entiendo y te siento perfectamente, porque hay una idea instaurada, ¿no? Que parece que la maternidad nos quita algo, ¿no? Parece como que la maternidad nos roba algo, y hay mucho miedo en torno a esa idea de ser madre y claro, creo que cuando nos atrevemos a abrazar esa maternidad y abrazar esa transformación y todo lo que conlleva, ¿no? No solamente cambios físicos, sino todo lo que está pasando en nuestro cerebro, todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, todo lo que está pasando en nuestra identidad. Son tantas cosas que si no estamos, digamos, bien acompañadas o bien informadas o dando en el clavo, pues como buscando la información que realmente nos vaya a nutrir, es muy fácil perderse. Y más en esta sociedad que nos ha desconectado tanto de esa soberanía, ¿no? De ese poder que todas tenemos para parir, para tomar decisiones y vivir la maternidad como cada una quiera y como cada una crea conveniente, ¿no? No es nada más, no es como algo en lo que hay que encajar, ¿no? Bueno, que ser mamá es esto. Es cómo vives tú la maternidad, ¿no? Y qué es lo que tú puedes también ofrecer, ¿sabes? A tus hijos y a tu vida, a tu entorno, siendo fiel a lo que para ti es ser mamá, ¿no? Y no lo que esperan de ti, ¿no? Así es. Y exactamente así como lo dice Ceci, la matresencia es una invitación como a conocer nuestra historia, a conocer también la historia de nuestro linaje, porque cuando parimos hay una apertura muy importante a nuestro inconsciente que nos da la oportunidad de revisar la forma en la que hemos sido programadas y desde ahí tomar esta decisión desde dónde voy a vivir mi maternidad. Voy a seguir esta etapa de mi vida respondiendo a un mandato familiar, como haciendo las cosas porque así deben ser, porque así la sociedad me dice, para poder encajar, para poder como entrar en este formato de la buena mujer, de la buena madre, o estas decisiones las voy a tomar desde lo que a mí me produce placer, desde lo que en mi cuerpo se siente bien, desde la conexión con mi intuición, con la voz de mi naturaleza interna. Entonces es una oportunidad muy sagrada que nos da como la naturaleza a las mujeres. Y despierta lo que coloquialmente llamamos el sexto sentido de la madre, a lo que ahora también le tenemos una explicación científica, que es el nacimiento del circuito neuronal materno. Entonces, durante este periodo... Increíble. Increíble, esto es increíble. Y es que después del parto, después del parto, nuestro cerebro más mamífero sigue muy activo. Y es por eso que nos molestan las personas que vienen a visitarnos en posparto con olores fuertes o con el celular sonando muy duro o los pasos fuertes. Y
y también despierta esta capacidad en nosotras, como este sexto sentido, de poder ver más allá de las palabras, como... y este es un despertar espiritual muy importante que se vive después de atravesar este portal, después de ser portadoras y gestadoras de vida. Y es algo de lo que no se habla mucho y es algo que vivimos en mucho silencio, y como este concepto de matresencia, esto del circuito neuronal materno, nos ayuda a ponerle una palabra y entender qué es lo que está ocurriendo con nosotros. Es real, es como que es real. Es real. Es que sí, se vive en las células de nuestro cuerpo, se vive en nuestras conexiones, la sinapsis que hacen nuestras neuronas. Exacto. Es verdad. Así es como poder traer de lo invisible, como hacer visible lo invisible. Sí, ponerle nombre. Exactamente. Y para muchas mujeres es, ok, no estoy loca. Exacto. Y que vale, si estaba loca, ahora hay una forma de confirmarlo. Sí estamos locas. Así es. Entonces, claro, es como entender que esa dosis de locura, o no es una dosis de locura, sino esa naturaleza que a veces es muy incomprendida y muy juzgada y muy criticada, porque tratamos como si la madre tuviera que responder a una serie de expectativas a nivel social, a nivel cultural, a nivel de cualquier otra cosa, menos lo que es su deseo real en ese momento, ¿no? Entonces, como la importancia de entender que eso, digamos, está pasando, y que nuestro cerebro mamífero y que nuestro lado mamífero está más, digamos, al mando que nunca. Nuestra mujer salvaje, ¿no? Y que el posparto no es otra cosa que esa mamífera al 100%, y que si lo entendiéramos así, cuán diferente sería, ¿no? Cuánto alivio sienten las mujeres cuando tú les dices, mira, no tienes que hacer nada, solo dar la teta, solo estar tranquila, relájate, ¿no? Está como esa sensación que lo hablábamos antes, ¿no? De querer cumplir, de querer hacer, y no, realmente estamos, bueno, mi esposo me decía en ese momento del posparto que yo también entraba en esas crisis de querer hacer y no estar consciente y entregada en lo que estaba haciendo. Me decía, pero tú estás siendo ahora la encargada del departamento de reproducción genética. O sea, tú ya estás haciendo demasiado. Vamos a permitirnos vivir ese momento lo más fieles a nosotras mismas, ¿no? Ese es como el llamado, siento yo. Claro, hay que entender también los contextos donde las mujeres no cuentan con el apoyo para que eso sea una realidad, ¿no? Y tienen que, volver al trabajo, volver a una rutina. Y eso ya yo creo que es un tema que da para mucho, ¿no? Sí. Siento que la matresencia es una invitación y es como una nueva estación para nosotras. Y es nuestra naturaleza interior llamándonos a parar con el hacer y empezar un periodo un poco, yo lo siento que es como de deshacer. Después de parir y de sufrir esta apertura tan importante a nuestro inconsciente, es como a través de esa revisión que hacemos de nuestra propia historia, de la historia de nuestro linaje y de cómo fuimos maternadas y de cómo fuimos criadas, es como si entráramos en una especie de otoño o invierno femenino, y como tú dices, es un momento para estar en lo esencial, como es una etapa de recogimiento. Y si lo conociéramos de esta forma, y si toda la sociedad lo pudiera entender, las mujeres podríamos estar como completamente en presencia y maternando en oxitocina, en placer, en gozo a la nueva vida. Y eso lo cambiaría absolutamente todo. Sí, eso cambia completamente toda la historia. Eso cambia completamente toda la historia. Por eso es tan importante que conozcamos sobre la matresencia, que las personas sepan que esa mujer ahí donde la vemos, o sea, como sociedad tendemos a pensar que cuando
una mujer se convierte en madre, se convierte en esta especie de superheroína que todo lo puede, que todo lo hace, que ahora... Y realmente cuando la mujer acaba de parir, entra en uno de los periodos más vulnerables de su vida después de esos primeros años de vida. Es como la mujer energéticamente está muy bajita de energía, acaba de perder mucha sangre tras el parto, está en este periodo de revisión de su historia donde su identidad está rasgada, donde se está cuestionando como los cimientos sobre los que está construida su identidad, donde espiritualmente está muy abierta. Entonces no es un momento para que esa mujer esté haciendo, ella está en recuperación, ella también acaba de nacer, sí, y necesita ese abrazo de nosotros los adultos, de la sociedad. Ese respeto, ¿no? Respetar ese espacio que ella necesita, ¿no? Y yo quiero invitar a que las personas que estén viendo esto puedan comentar qué significa, pues, o cómo se vive esa maternidad, ¿no? Sí. Cómo podemos vivir esa maternidad, pero también qué podemos decirle nosotras hoy que estamos aquí y que hemos vivido en carne propia toda esa transformación y la seguimos viviendo, porque como tú bien dices, es algo que es un no parar. Pero a esas mujeres que están, digamos, cuestionándose sobre la maternidad, sobre quién soy, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Qué le podemos decir a esas mujeres para que empiecen o sea, por dónde se empieza a sentir placer y gusto por la maternidad? Yo diría que primero, o sea, lo primero para mí fue entender que este era un periodo de recogimiento. Y que no era esto que la sociedad me vendía de, ay, cuando te conviertas en mamá va a ser... La maternidad inmediata, dices. La maternidad inmediata, o sea, exacto. Posparto inmediato. Posparto inmediato, entonces... Recogimiento. Sí, exacto. Como sacarnos de la cabeza esta idea de que va a ser esta etapa donde estamos completamente plenas, como este velo de que la maternidad es rosa durante este periodo. Es como, no, lo que caracteriza este periodo es la ambivalencia. La ambivalencia es el sentimiento que reina durante este periodo y es esto de quiero que, o sea, una parte de mí quiere hacer que mi bebé sea el centro, pero hay otra parte de mí que me reclama y me dice, ¿dónde dejaste tu tiempo para los deportes, tu tiempo en pareja? ¿Dónde quedó tu tiempo para tu espiritualidad? Y es como estamos en una batalla interna todo el tiempo donde estas dos partes nos están reclamando y es normal sentir eso. Cualquier persona que estuviera experimentando la matresencia estaría viviendo la misma crisis que tú estás experimentando en este momento y hace parte y es natural, y lo que nos dice es que el circuito materno se está formando con éxito. Entonces para mí hacer las paces con eso fue lo primero para empezar a vivir mi maternidad en plenitud. Esto es normal, este periodo de recogimiento, de deshacer, de cuestionarme, es normal y hace parte y está bien, y eso fue para mí lo primero. Increíble, claro, porque hay como estamos siendo en la misma piel, ¿verdad? La persona que creemos que tenemos que ser, pero al mismo tiempo estamos aprendiendo con nuestros hijos y descubriendo una nueva persona, pero donde la esencia sigue estando allí. Entonces es esa danza entre lo que yo sé que soy y lo que las exigencias del momento me piden o demandan de mí, ¿no? Sí. Entonces encontrar ese equilibrio no es fácil, pero es como tú dices, yo creo que el primer paso para gozarnos de esta maternidad que viene cada vez con más niveles de dificultad, pero no significa que no estemos preparadas a cada nivel. O sea, a cada nivel nosotras también vamos a estar a ese nivel de dificultad, ¿no? Y claro, ese primer paso es entender, o sea, sobre qué suelo estás caminando, ¿no? O sea, no pretender ser algo que tú crees, sino sentirte, ¿no? Y si tú te preguntas en ese momento del posparto inmediato, ¿qué quieres hacer? O sea, si le preguntas a cualquier puérpera, no va a ser ver a gente, no va a ser cocinar, no va a ser limpiar o estar pendiente de cosas domésticas, no va a ser, o sea, no va a ser eso que tú dices, o sea, y que sabemos hoy por hoy, ¿no? Que es resguardarnos,
en un tiempo y espacio completamente nuevo, respetando esas necesidades mamíferas, ¿no? De comer, dormir. Literal. Y cagar. Literal. Esas son las necesidades esenciales de una puérpera. Punto. De una puérpera. Y dormir entre comillas. Sí. Y un baño caliente si se puede. En una palabra, Michelle. Sí. En una palabra. ¿Qué es para ti la maternidad? En una palabra. En una palabra. En una palabra. En una palabra. Metamorfosis. Metamorfosis, claro, metamorfosis. Pues tú sabes que yo venía en el Cabify pensando en esta pregunta. Y yo decía, pero es que la maternidad, si tú me preguntas, ahora si yo te pregunto lo mismo, y te digo, en una palabra que es ser dula. Maternar. Maternar. Maternar a la madre. Maternar a la madre. Entonces yo venía pensando en esto y yo decía, claro, dula en una palabra, yo decía sostener, Sí. que es maternar a Sí, la madre, sí. pero luego pensaba, no, es acompañar. Y parece que es lo mismo, Sí. pero fíjate tú, cuando alguien te sostiene, tú no te caes, porque te están sosteniendo. Sí. Pero cuando acompañamos, te caíste, yo me caí contigo. Sí. O sea, estamos las dos en el suelo, pero las dos nos levantamos, ¿no? Y eso es al mismo tiempo una forma de sostener, ¿no? Como sostenerte en la certeza de que te vas a caer, Sí. te vas a equivocar, pero solamente tú, como mujer, eres la única persona que está, digamos, autorizada a decir si eso está bien o mal en tu vida, ¿sabes? Como asumir realmente esa confianza de una vez por todas y decir, bueno, sí, yo soy mamá y yo voy a ser mamá de esta manera. Y si me caigo, me levanto, ¿no? Ceci, yo quería decir algo ahí Sí. justamente. Y es que algo que disfruté mucho de tus acompañamientos y algo que me llevé de tus acompañamientos a los míos también, como algo que aprendí de ti, fue abrir el espacio para que las mujeres contacten con la sabiduría que habita en ellas. Y es como acompañarlas a eso, abrir espacios a que ellas puedan contactar con esa sabiduría y desde ese lugar tomar las decisiones o poder ver con perspectiva este desafío que están viviendo y ellas como poder tener la claridad desde ahí. Qué bonito. Aprovecho para agradecerte. La sabiduría es lo que nos va a salvar. Si todas pudiéramos escuchar realmente esa vocecita que nos está diciendo, mira, no, o sí, dale con todo, Sí. dale sin miedo. Pero hay tanto ruido Exactamente. que el reto, y me encanta que lo digas porque creo que todas tenemos que aprender a subirle el volumen a esa intuición, aprender a confiar, aunque de repente las cosas no salgan como uno cree. Sí. Pero siempre van a salir, o sea, siempre, a ver, ¿cómo saber que la decisión es correcta? Porque si tú la tomas con ese nivel de confianza en que es tu decisión, desde ese lado más sabio que puedas tener, el resultado lo vamos a entender, Sí. ¿no? Y siento que es desde ahí donde empezamos a vivir en oxitocina, en placer, en gozo. Es como, es ahí. Por favor. Hay que buscar el placer. Y esto no significa que somos unas disfrutonas empedernidas y que no nos importa nada más y solo la gozadera, pero es una cuestión de perspectiva. Y es como tú lo has dicho, es una decisión, pero que viene de un enfoque. Es como uno decidir ver las cosas desde lo que te hace sentir plena y en paz contigo misma, ¿no? Exacto. Eres oxitocínica, ¿lo sabes? Lo Lo sabías, sé. ¿verdad? Esto Como tú. me está gustando. Este primer capítulo me encanta. Para ir finalizando este capítulo oxitocínico, yo creo que nos vamos a ir por una pregunta, mensaje para esta comunidad. ¿Y qué le podemos decir a esas mujeres que nos están escuchando para recordarles su poder y recordarles que pueden encontrar ese placer y esa luz en el medio de la oscuridad?
Yo les diría que si están en este momento donde se están replanteando su vida entera, si están con estos cuestionamientos, revisando su historia, como en este proceso natural donde estamos con nuestra identidad rasgada en matresencia, les diría que es una de las mayores bendiciones que tenemos las mujeres en nuestra vida, que es un momento donde tenemos la oportunidad de decidir con libertad cuáles programas queremos seguir prolongando con nuestra descendencia y en nosotras mismas, y cuáles programas terminan conmigo, cuáles creencias, comportamientos, patrones terminan aquí, y eso es muy poderoso, y la matresencia es una bendición, y tal vez por momentos nos sentimos perdidas, nos sentimos abrumadas, sentimos que es como un periodo oscuro, pero es en la oscuridad donde tenemos la oportunidad de regenerar, de revisar, y es una estación, es una parte del ciclo, y así como podemos ver en las estaciones afuera, después de este invierno femenino va a volver la primavera y va a volver ese momento de renacer desde la conexión con esa esencia, desde ese lugar. Ese sería. Me encanta. Me encanta y coincido contigo, coincido con la idea de que la oscuridad es importante y necesaria y hay que aceptarla y abrazarla, porque sin sombra no hay luz. Entonces no podemos pretender que la maternidad o la vida o cualquier ámbito de nuestra vida va a estar siempre radiante, brillante, iluminado como el sol y así, ¿no? Y creo muy importante eso que dices, que en el momento que nos hacemos conscientes de que tenemos esa oscuridad inherente, ¿no? De hecho, bueno, en el budismo se habla mucho también de esto, y aceptamos esa oscuridad como parte de nuestro ser, como completo, sabemos cómo bajar la guardia ante situaciones que de repente antes nos generaban mucho miedo, ¿no? Y por eso yo también les diría a todas esas mujeres que la mejor manera de recordar el poder que tenemos es, yo creo, estando presentes y conscientes. Y presente significa entendiendo que aquí y ahora es el lugar en el que estamos, y más si eres una mujer puérpera recién parida, ese lugar oscuro o que parece oscuro no es sino parte de un ciclo, parte de un todo, y que el universo es tan pero tan amplio y vasto como nuestras posibilidades de regenerarnos, de renacer, ¿no? Y yo creo que no hay mayor poder que sabernos creadoras, artífices de esas sensaciones. O sea, no importa lo que esté pasando afuera, tú vas a decidir cómo traducir esa realidad a tu vida. ¿Qué química quieres que entre a tu ser, ¿no? Y a tu bebé? No importa si allá afuera hay caos, no importa si la situación es muy dark. Tú confía, todas confiemos que el momento más oscuro de la noche es el que está antes del amanecer. Hay que abrazar esa completitud, no, ¿cómo se diría? Ese todo. Ese todo, sí. Ese todo. Ahí me gustaría sumar una cosa. Sí. Mientras hablabas, me llegaba esto de cuando tenemos la oportunidad de conocer nuestra sombra, cuando durante este periodo de fusión emocional comienzan a surgir todas estas memorias primales, estas primeras heridas, y tenemos la oportunidad de verlas y de ahora atenderlas desde la conciencia, no de la niña, no del adolescente, sino de la mujer madre. Tenemos la oportunidad de comprender qué es lo que pasó ahí, qué fue lo que mi niña necesitó, qué fue lo que mi adolescente necesitó, y ahora yo desde este lugar de madre poder dármelo a mí misma. Y entonces también es esta oportunidad sagrada de convertirme en mi propia madre interior. Eso está muy, muy potente, y eso yo creo que es tela marinera para otro podcast, porque el tema de maternarnos y de aprender a maternarnos es clave. O sea, hoy solamente hablamos, o sea, fue unas pinceladas de lo que es la matresencia, que me encanta,
de cómo ser dulas, qué es ser dulas y cómo eso también nos ha cambiado la vida y cómo la maternidad nos ha llevado por esos caminos de ayudar a otras mujeres. Hemos hablado del placer de ser mujeres y del placer que podemos encontrar en la maternidad también, a pesar de la oscuridad. Y claro que sí, maternarnos es fundamental y creo que hay que hacer un capítulo 2 hablando sobre lo importante que es atender esas heridas que surgen en la oscuridad. Aquí dan ganas de quedarse horas, pero el tiempo apremia. Yo agradezco tu tiempo. Gracias, preciosa, por este espacio. Tu energía. Estoy muy contenta de que esto sea una realidad y todo lo bueno para tu camino como chamana, guardiana de saberes ancestrales. Y bueno, todo lo bueno. Gracias, mi Ceci. Gracias a ti.